bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis, donde la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes. La Asamblea Nacional llevó a cabo el primer debate sobre la reforma a la ley de elusión del impuesto a la renta sobre herencias, legados y donaciones, o ley de fondo de becas, como también se la conoce. Esta reforma plantea algunos cambios, especialmente sobre el traslado del patrimonio a través de fideicomisos. Sobre este tema vamos a dialogar con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Tesis y Antítesis, programa de debate de la televisión legislativa del Ecuador, llega a ustedes a través de la señal abierta en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. También por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Además, todos los lunes por la frecuencia nacional de la radio de la Asamblea Nacional y la Flaxo Radio. Agradecemos, como siempre, la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado SECREA y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. Y de inmediato vamos a revisar algunos de los puntos principales de este proyecto de ley. Durante el 2015, el Servicio de Rentas Internas recaudó casi 29 millones de dólares, muy por encima de los 9 millones del 2013 y de los 10.600.000 del 2014. El presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, Virgilio Hernández, recordó que no se trata de un impuesto nuevo. Está vigente desde 1927. Y que por su esencia afecta a una minoría de contribuyentes. De cada 1.000 ecuatorianos, solo 3 reciben herencias. De cada 100.000 ecuatorianos, solo 3 reciben herencias que son superiores a $50.000. El legislador recordó que este proyecto básicamente busca atacar la elusión, es decir, el uso de herramientas jurídicas legales para no pagar o pagar menos por este impuesto. Que estos mecanismos elusorios ya constituyeron preocupación hace casi 90 años. Y en lugar de que en estos 90 años se corrijan estos mecanismos elusorios, precisamente lo que se hicieron es fortalecerlos. Y allí, según el SRI, en el 2014 se identificaron 8.199.000 dólares en fideicomisos por 55.671 contribuyentes. Hernández explicó que el proyecto dispone que paguen el impuesto a las personas que reciban incrementos patrimoniales de origen gratuito. Los extranjeros, cuando los bienes o derechos que son objeto de la sucesión hereditaria o donación estén en nuestro país. Personas y empresas que incrementen su patrimonio producto de hechos generados en el exterior. Sociedades e instituciones privadas sin fines de lucro que constituyan derechos personales de usufructo o de uso de habitación sobre bienes inmuebles, fideicomisos y similares. Y herederos legatarios y beneficiarios, albaceas, representantes legales, tutores, apoderados, curadores, administradores, fiduciarios o fideicomisarios, entre otros. La mayoría no paga, pero si unos tienen obligación de pagar, tienen que hacerlo. Según el ponente de la iniciativa, se plantean 3 mecanismos para evitar la elusión y se amplía el plazo de caducidad a 10 años. Esta explicación dio paso al debate en el Pleno. Y bien, conociendo estos puntos relevantes de esta propuesta, vamos a iniciar con usted, asambleísta Hernández. ¿Por qué y qué se reforma de esta ley sobre herencias, legados y donaciones? Esta no es una ley nueva. Esta es una ley que tiene seguramente 90 años en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Y como expuse en el día de la presentación en el Pleno, ya en 1928, y es importante tener presente esta curiosidad, ya en 1928 los legisladores de ese año criticaban la ley de 1927, señalando que se hacía necesaria una reforma, porque nada se decía, dice exactamente esta ley de 1928, nada se decía respecto de temas como el usufructo, como el uso, como los fideicomisos. De tal manera que hace 90 años ya existía preocupación por estos mecanismos elusorios con los cuales se afectaba a la sociedad, se afectaba al Estado, se afectaba en general al país. ¿Qué es lo que uno piensa? Que si hace 90 años se detectó que existían mecanismos elusorios, lo adecuado era corregir y evitar que esos mecanismos elusorios se perfeccionen.
Sin embargo, con el transcurso del tiempo, lo que hemos visto es que más bien estos mecanismos se han consagrado y han permitido que las personas de mayor renta, en esto yo quiero insistir, no son los sectores medios, no son los que reciben una herencia, sino las personas de mayor renta 30 segundos. no pagan este impuesto que está vigente para el resto de personas que reciben una herencia superior a los 71.220. Con este proyecto no se modifica la tabla, no se modifican las excepciones, no se modifican las reglas generales de la ley que está vigente. De alguna manera, lo único que se hace es corregir los mecanismos ilusorios, los mecanismos tramposos con los cuales no se pagaba lo que el resto pues, sí lo hacía. Ya vamos a hablar sobre estos mecanismos que se establecen. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿ha sorprendido en cierta medida que el Partido Social Cristiano respalde esta ley? Por ejemplo, vimos el voto favorable durante la aprobación del informe para el primer debate por parte del asambleísta social cristiano Franco Romero, quien también defendió en el Pleno. Para tranquilidad de los ecuatorianos, este proyecto no sube el impuesto. Este proyecto, cuyo debate comenzó en la Asamblea, simplemente regula lo que allí se considera que es un instrumento para la elusión del impuesto. Cabe distinguir entre elusión y evasión. La evasión constituye una infracción. La elusión es un mecanismo legal a través del cual se puede evitar el pago del impuesto. Normalmente las legislaciones no solamente condenan y sancionan la evasión, sino que tratan de evitar que la elusión sea fácil, pero no pueden eliminarla porque en el mundo jurídico existen mecanismos precisamente para evitar legal y lícitamente el pago. El Partido Social Cristiano, la lista 6, con todos sus aliados locales, expresó a través de mi persona y del asambleísta Moisés Tacle que el proyecto de ley es interesante. Hace varias correcciones a la actual ley, por ejemplo, sobre la aceptación de la herencia. Sin embargo, tiene esta ley que corregir algunos conceptos equivocados, porque si se mantienen esos conceptos al tratar, por ejemplo, de ciertas formas societarias, se crearía un gran perjuicio a aquellos potenciales herederos y, por supuesto, también a los que han fallecido. 30 segundos todavía. De tal manera que sí resulta importante que esta ley, cuyo debate se ha iniciado, pueda recibir opiniones. Nosotros estamos en contra de la evasión tributaria, queremos que disminuya la elusión tributaria y como somos políticos de un solo rostro, no tenemos nada que ocultar. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, usted hablaba que en efecto en este proyecto de ley se corrige la elusión a través de los fideicomisos. Básicamente, ¿qué mecanismos se contemplan en esta propuesta para evitar la elusión? Sí, a ver, quizá en lo que vale insistir, es en que este proyecto en general, la misma ley de herencias que se discutía el año anterior, no afectaba al 98% de los ecuatorianos y ecuatorianas. Según la información que se dispone, el 98% de ecuatorianos o no recibió una herencia o recibió una herencia menor a 71.220 por cada uno de los herederos. Solo a partir de 71.220 para el año 2016 empieza a pagarse proporcionalmente entre el 5 y el 35%, siempre deduciendo esta fracción exenta que son los 71.220. Por lo tanto, esto no afecta a la mayor parte de ecuatorianos y ecuatorianas, incluso que reciben una herencia. Y hay que insistir que básicamente se centra en la figura de los fideicomisos, de las fundaciones que se pueden constituir. ¿Qué es lo que pasa? Y vale mirar cuántos son los fideicomisos, no todos los fideicomisos tampoco, sino aquellos que están dedicados, se han constituido para la administración. Ahí hay más o menos, se estima de los registros que se tienen, que pueden ser además subregistros, más de 2.200 millones que están bajo esta figura. Y para un número de constituyentes que no llegan a 2.000, el número de constituyentes, de más de 2.222 millones que existen estos fideicomisos de administración. ¿Qué es lo que pasa? Que estas personas trasladan su patrimonio a una persona jurídica independiente del que constituye.
Por lo tanto, si esta persona llega a fallecer, aunque se benefician sus herederos, sus legitimarios, no pagan el impuesto. No pagan el impuesto. Esto es lo que se está buscando precisamente corregir a través de esta ley. Por eso yo reitero, con esta ley no se crea, no se modifica el impuesto existente, simplemente se corrige un mecanismo que es claramente tramposo. ¿Pero cómo se lo corrige? A través precisamente de presumir que si es que se realiza esta operación, esto está destinado para los legitimarios, para los herederos, y por lo tanto tienen que pagar este impuesto que está vigente para el resto. Gracias, asambleísta. Claro. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, usted hablaba de varios conceptos que dijo serían equivocados y deben corregirse en este proyecto antes de que sea votado finalmente. Este es uno de los conceptos equivocados. En el proyecto se hace un aporte interesante cuando se dice que la aceptación de la herencia constituye el hecho generador del impuesto, no el fallecimiento, sino la aceptación. Y está bien. Sin embargo, en el caso de figuras societarias y de los fideicomisos, ya no constituye hecho generador la aceptación, sino el fallecimiento. ¿Por qué en los demás casos la aceptación es el hecho generador del impuesto? ¿Y por qué en el caso de los fideicomisos el fallecimiento? ¿Cuál es el problema que se presenta en el ejemplo de Virgilio? Alguien constituye un fideicomiso, entrega un terreno a la fiduciaria, ya no traspasa la propiedad, y resulta que los beneficiarios solamente van a recibir ese bien el momento en que efectivamente la fiduciaria les pase. Si muere el constituyente, no reciben. Entonces, puede suceder que alguien que tenga muchos hijos de diversos matrimonios o uniones va a hacerles pagar a unos que ni siquiera saben que había el fideicomiso y que no reciben siquiera el bien. Entonces, esto tiene que ser debidamente meditado, porque el hecho de que muera una persona pero no se reciba el bien no debe llevar a que se pague el impuesto a la herencia. Debería haber la aceptación. ¿Qué tal si alguno de ellos simplemente no acepta, sin que por ello haya repudiado la herencia? Es un problema grave que, si jurídicamente no se lo medita debidamente, va a generar problemas e inconvenientes. Existen, por supuesto, una serie de figuras que se constituyen para eludir el impuesto, y esas se las puede identificar con nombre y apellido. Pues a esas controlemos, pero no por controlar a esas ocasionemos, Virgilio, un problema entre otros beneficiarios. El problema está en que esos beneficiarios, a la muerte del constituyente, no van a recibir el terreno va a seguir en manos y en poder de la fiduciaria, a menos que exista una condición, pero si no hay esa condición tampoco hay el traspaso. De tal modo que este es un tema que tiene que ser meditado profundamente. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, porque al volver continuaremos con el análisis de este proyecto de ley que ya superó el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Volvemos. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. El tema de esta semana, la ley del fondo de becas. Llegamos hasta sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y de Televisión Legislativa del Ecuador, también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. De inmediato los invitamos a ver y escuchar un resumen de lo que fue el primer debate en el Pleno de la Asamblea respecto de este proyecto de ley. Este video es cortesía de TVL Noticias. El debate no pasó de las 3 horas y se concentró en varios elementos centrales del proyecto. La asambleísta Jimena Peña insistió que la de hoy no tiene nada que ver con la iniciativa de junio pasado, en la que el gobierno proponía una modificación de la base impositiva por concepto de herencias. Este proyecto de ley no crea nuevos impuestos, tampoco modifica ningún impuesto vigente. Pero el legislador Ramiro Aguilar advirtió que entre ambos proyectos sí existe una relación. Y esta ley es la hija menor. Esta ley lo que hizo fue recoger parte de ese proyecto, que era el de evitar la elusión, transformarla en una ley. El asambleísta Cristian Viteri se enfocó en la naturaleza de los fideicomisos, que han sido utilizados para pagar menos o no pagar el impuesto, e incluso han dado luz verde para beneficiarse de la caducidad. Porque lamentablemente ha habido abogados con poco escrúpulo que, cuando un cliente o una persona va a decir que quiere planificar en vida la repartición de bienes, le venden un enlatado.
Mientras el asambleísta Luis Fernando Torres demandó mayor información del SRI sobre el uso de estas herramientas en paraísos fiscales. Un listado de aquellas figuras societarias en las que se presume que hay acciones al portador. El asambleísta Mauro Andino destacó el fin social del proyecto. Se destinarán a becas de educación superior para el quintil más bajo de ingresos de la población ecuatoriana. Pero el asambleísta Andrés Páez denunció que los gobiernos locales serán perjudicados por esta decisión. Se les priva a los gobiernos autónomos descentralizados de que reciban como parte de sus ingresos los provenientes de los impuestos que devienen de herencias, legados y donaciones. Lo cual fue aclarado por la primera vicepresidenta Rosana Alvarado. Es mentira, como tantas otras mentiras que se dijeron en las épocas de las banderas negras, que con esto los gobiernos seccionales, alguno de ellos, deja de recibir ingresos. El primer debate se cerró con 16 intervenciones y ahora la Comisión de Régimen Económico iniciará el camino para la segunda y definitiva discusión. Bien, asambleísta Hernández, continuamos con usted. A ver, yo creo, así lo manifesté en la intervención en el Pleno, que estamos dispuestos a recoger todos los problemas jurídicos que se presenten y a analizar esos problemas y las complejidades que puede tener esta ley. Pero obviamente la intención es desestimular que se constituyan fideicomisos u otras formas jurídicas con el objetivo de eludir el pago de este impuesto. Ese es el objetivo fundamental. Nosotros estamos dispuestos a discutir, a analizar, a mirar las observaciones que se presentaron en el Pleno y también las que nos han llegado por escrito y las que nos puedan seguir llegando. Esto es importante tener y tenemos la disposición para poder analizar cada uno de estos problemas. Pero el objetivo es desestimular, el objetivo es desincentivar la constitución de estos mecanismos que tienen por objeto la elusión. Pensamos que este es un elemento básico y además es un principio básico en la democracia. Esto yo creo que es importante reiterar. No puede ser que la ley en este caso no sea para todos y fundamentalmente para aquellas personas de mayor poder económico. ¿Quiénes pueden constituir un fideicomiso? Las personas que tienen los recursos para hacerlo. ¿Quiénes pueden administrar un fideicomiso? Las personas que tienen la capacidad económica para hacerlo. Por lo tanto, permitir que esta ley no se apruebe o no permitir que esta ley se apruebe significaría aceptar que estamos violentando un principio democrático que es la igualdad de todos, por lo menos en el marco de la ley. ¿Y sobre el destino de los fondos, asambleísta, brevemente? Esto también es importante porque corrigiendo este mecanismo claramente tramposo, lo que se busca es constituir un fondo de becas, más allá de los mecanismos que se asignan del presupuesto general del Estado, pero un fondo de becas. Y este fondo de becas se ha destinado para el quintil de menos recursos de la población ecuatoriana y de manera preferente para los pueblos indígenas, afroecuatorianos, montubios, para los hijos de los migrantes y también para los hijos de las madres jefas de hogar. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. No podemos satanizar a los fideicomisos. Un fideicomiso es la mejor garantía que tiene el comprador de un inmueble para que al final no resulte estafado. ¿Cómo opera esto? Un dueño de un terreno y una constructora, pensemos, constituyen un fideicomiso para levantar sobre el terreno un edificio de oficinas, de departamentos para clase alta, clase media e inclusive clase popular. Ellos entregan a la fiduciaria el terreno. Los flujos que van a recibir, que vienen de los compradores, usted, yo, Virgilio, cualquiera otro, no van al bolsillo del constructor, sino de la fiduciaria. Y ello garantiza que la plata que entrega el comprador se emplee en la construcción del bien. Terminada la obra, termina el fideicomiso y los beneficiarios, los que entregaron el dinero a los compradores, se convierten en dueños de la oficina o del departamento. Gracias a la figura de fideicomiso se le garantiza al ciudadano, porque muchas veces las promesas de compraventa no son suficientes. ¿Cuántas promesas se celebran por escritura pública y los ratos, si no ha habido fideicomiso, el constructor quiebra y los que firmaron la promesa como compradores se quedan en el aire? El fideicomiso es el mejor mecanismo. Por lo tanto, estos mecanismos tienen que promoverse, porque gracias a que existen estos fideicomisos, la gente compra con confianza, 30 segundos. se construye
y se puede emplear a gente. ¿Cuántos obreros trabajan gracias a que estos proyectos avanzan? De allí entonces que en el proyecto que se está tratando se debe distinguir claramente cuáles podrían ser fideicomisos para eludir el pago del impuesto a la herencia y cuáles son fideicomisos realmente útiles para generar empleo, para generar trabajo, mover la economía. Porque en sí la figura no es mala, absolutamente necesaria para proteger al que compra, que no sea estafado como normalmente ocurre cuando no hay un fideicomiso. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. A ver, solo para contestar esto, no, de ninguna forma se trata de satanizar los fideicomisos, que son de diferente índole y además que tienen una larga tradición en el derecho, ¿no? De ninguna forma. Y nosotros podemos ver que hay distintas clases de fideicomisos, de garantía, de administración, de flujos, de titularización, inmobiliarios, de inversión. Para un sinnúmero de objetivos se utilizan los fideicomisos. Hay como 6.000 millones en aportes precisamente constituidos en fideicomisos. La preocupación, y si es necesario aclarar, puntualizar mucho mejor esto, lo hacemos, es de aquellos fideicomisos que se utilizan, como mecanismo elusorio del pago de este impuesto. ¿Sí? Como yo señalé, esto no es una preocupación de ahora, es una preocupación de hace 90 años que se ha ido perfeccionando con el tiempo. De tal manera que no se satanizan los fideicomisos, se busca sobre todo atender cuando estos son utilizados como mecanismo de elusión. Ahora bien, se cambiaron los plazos de prescripción del pago de este impuesto ya en el informe que fue discutido. ¿En qué casos y por qué? A ver, ¿qué es lo que se analizó cuando nosotros vimos los datos de los últimos años y las prescripciones que se han generado? En el 2005, por ejemplo, el número de fallecidos 560, el número de herederos 972 y se prescribió. Se prescribió en el 2006 715, 1155 número de herederos. ¿Sí? Cuando uno mira, se da cuenta que también estos mecanismos, se utilizaba la prescripción, el dejar pasar el tiempo, se hacía la posesión efectiva y se dejaba pasar el tiempo para no pagar este impuesto. Por eso es importante mirar que el año anterior, que cuando generalmente en el 2010 se recaudaba 5 millones por este impuesto, en el 2014 se recaudó como 10, en el 2015 subió a 28. ¿Sí? Y 20 millones de los 28 se recaudaron entre junio y septiembre, 20 millones de los 28. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que efectivamente estaban esperando, por ejemplo, el paso del tiempo para que prescriban, cuando se presentó la propuesta de ley, buscaron legalizar. Entonces, también lo que hacemos es aumentar el plazo de prescripción, ahora será de 10 años y de 15 cuando la información que se entregó es una información incompleta. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, queda claro que este proyecto de ley nada tiene que ver con el que inicialmente fue enviado por el Ejecutivo, que trataba puntualmente la modificación en esta tabla para el pago del impuesto, que fue remitido por el Ejecutivo y que finalmente fue retirado. En la reunión de la CELAC esta semana, el presidente de la República se volvió a referir a ese proyecto de ley, así como también al proyecto de ley que tiene que ver con la plusvalía. ¿Qué criterio le merece? Bueno, que hable de esos dos proyectos está bien, puede ejercer su derecho a la libre expresión, pero presentarlos... Pero es que esa es la intención. Sería terrible. El 2016 no hay espacio para más impuestos, no hay espacio para más tributos. Imaginémonos en un año en el que la gente está con los bolsillos vacíos, presentar un proyecto para que se pague el impuesto a la herencia, a la donación y a la plusvalía inmobiliaria. Es gravísimo. Si ahora algunos municipios, entre ellos el de Ambato, han sacudido el bolsillo elevando excesivamente los impuestos prediales, las contribuciones, que el Estado también lo haga, sería inadmisible. Me parece que es parte del discurso, pero precipitar esos proyectos hacia la Asamblea desde la Presidencia de la República me parece que generaría un amplio sector de inconformidad. Espero que no llegue. Con el proyecto que ahora debatimos es suficiente. Un proyecto que indudablemente trae aportes interesantes, debe ser corregido. Recordaba yo que los hombres más ricos del mundo, Warren Buffett y Bill Gates, resolvieron no dejar a sus hijos nada, pero colocar en un fideicomiso su fortuna, para que una parte de la fortuna sirva para que sus descendientes reciban alguna remuneración y la otra parte para otro tipo de actividades. 30 segundos. Con la norma que está discutiéndose en la Asamblea, ya se presumiría que los hijos de Warren Buffett o de Bill Gates son herederos de todo. Por ello,
Virgilio, tiene que corregirse la norma. Si no reciben, si no hay transferencia, ¿cómo se puede decir que uno es heredero? No, de tal modo que es muy difícil el tema, muy delicado, y cuidado, se desestimula la inversión generadora de empleo y trabajo en el país. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Amigos, nos vamos a una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan, porque al volver estaremos ya con el bloque final de este programa, hablando también sobre otros temas de coyuntura. Ya regresamos. Estamos ya de regreso con Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. Llegamos a sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y la televisión legislativa del Ecuador, también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. Vamos a dejar de lado el debate político sobre el proyecto de ley que crea el Fondo de Becas para aprovechar ya este último bloque del programa, donde los asambleístas tienen 3 minutos cada uno para hablar también sobre la coyuntura, de la cual evidentemente no nos podemos abstraer. Asambleísta Hernández, ¿qué opina usted sobre la fallida reunión de la oposición esta semana en la sede de Pachacuti? Bueno, que eso es un reflejo de las contradicciones internas que existen en los sectores de oposición. En un momento determinado pueden coincidir en la oposición al gobierno del presidente Correa, pero después tienen imposibilidad, incapacidad de poder materializar esa unidad. Yo no diría solo la fallida reunión que se intentó hacer en el movimiento Pachacuti, lo cual además demuestra que han perdido todo rumbo, absolutamente todo rumbo. El convocar a los sectores que fueron causantes de la más profunda crisis que vivía el Ecuador hasta antes del 2007 es ya un sinsentido. El dejar de lado todo lo que son los elementos de coherencia ideológica, que son los que permiten la unidad, demuestra que han perdido todo rumbo precisamente en este sector. De tal manera que esto, una vez más, repone de lado las grandes contradicciones que existen ahí, y al mismo tiempo uno podría decir la reunión que se hizo hace 15 días también. Hay que leer las ausencias. ¿Por qué ahí no estuvo el alcalde de Quito? Obviamente los quiteños nos explicamos, ¿no? Sabemos que la ineptitud del alcalde de Quito lo que hace es más bien a cualquier lado que va resta. Esto está muy claro para los quiteños. Sin embargo, él no está participando. ¿Por qué no está participando? ¿Por qué en esa reunión de Cuenca se fijan como objetivo la asamblea y no la captación de la presidencia de la República? No hay el liderazgo suficiente, no piensan en que tienen posibilidad de poder tener la presidencia. Esas son interrogantes que quedan. ¿Y qué pasa con País, asambleísta, con el movimiento País, a propósito de las ausencias que usted menciona? Lenín Moreno, por ejemplo, no estuvo en la celebración de los 9 años de la Revolución Ciudadana. Bueno, pero Lenín Moreno está presente no solo en el movimiento País, sino su obra es reconocida también por los ecuatorianos. Sin duda es uno de nuestros potenciales candidatos, para el año 2017, y el que no haya estado, porque está cumpliendo en este momento funciones internacionales muy delicadas, es el delegado precisamente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, de tal forma que tiene que tener una actitud de no participación en la política interna. Pero él está presente, yo vuelvo a señalar, no solo en el movimiento País, está presente y es reconocido por la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas que saben que fue una de las personas que mejor sirvió al país y es sin duda una de los potenciales candidatos que tenemos en el movimiento País. 30 segundos. Nos toca este año definir, nosotros sin dejar de ver lo que pasa en los sectores de la oposición, obviamente, pero nos toca generar un debate, y este tiene que ser un debate que se realice en todos los niveles del movimiento, desde los niveles parroquiales, cantonales, provinciales, para poder decidir cuáles son no solo quienes nos van a representar en la presidencia y vicepresidencia, sino también en la asamblea, porque para nosotros y para continuar este proceso es fundamental tener una mayoría sólida que profundice y sobre todo que responda a 3 cosas: quién puede ganar, quién puede continuar con la revolución ciudadana y quién puede profundizar los cambios de la revolución ciudadana. Queda claro, asambleísta, gracias. Asambleísta Torres, ¿se queda la oposición sin aliados tras esta fallida reunión en la sede de Pachacuti y a su vez la convergencia democrática se queda sin Rodas y sin Lazo? Mire, cada uno se queda en el lugar en el que quiere estar. Nosotros, en la convergencia democrática forjada en Cuenca, bajo el liderazgo de autoridades seccionales y en particular del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, avanzamos y no vamos a detenernos. No queremos mirar ni a la izquierda ni a la derecha, queremos mirar al centro
para presentarle al Ecuador el 2017 una propuesta de cambio real. Hemos dicho que por ahora lo primero es la estructuración de una estrategia de orden legislativo, ver cómo alcanzamos a tener mayoría en la Asamblea el 2017. ¿Les va a alcanzar? Sí, vamos a hacer los esfuerzos, hemos hecho cálculos para que desde la convergencia se pueda tener un importantísimo bloque, ojalá mayoritario, en la Asamblea el 2017. Ese paso lo vamos a dar entre enero y marzo. A partir de abril comenzaremos a diseñar la estrategia presidencial. No vamos a quedarnos solamente a pelear la Asamblea, vamos a pelear la Presidencia de la República y para el mes de agosto se conocerá el nombre del candidato presidencial. Jaime Nebot ha dicho que no será candidato. Yo tengo la esperanza de que reconsidere su decisión y finalmente sea candidato. Vamos a buscar convencerlo. Así es, pero si no es él, habrá indudablemente otras personas que lleven la bandera del cambio para el año 2017. Los que quieran sumarse a esta unidad, a esta convergencia, bienvenidos en la medida en la que depongan cualquier interés personal o privado y piensen en soluciones para el Ecuador, defensa del empleo, defensa de la dolarización, lucha contra la delincuencia, combate a la inseguridad económica y financiera. Estamos entonces con las puertas abiertas para aquellos que con buenas intenciones, con patriotismo y civismo, quieren adelantar una gran causa del cambio en el país. Los que no quieren están en su derecho, que vayan por su andarivel. Y si quieren hacerlo así, nosotros respetamos ese proceder, pero que no nos fastidien, que no nos molesten y que no nos provoquen. Cada uno haga lo que le corresponde sin dar codazos a los otros en el lado de la oposición. En cuanto al oficialismo, yo diría, allá ellos. Yo no me preocupo lo que hagan. Puede ser Jorge Glass el candidato, puede ser Lenín Moreno. ¿Por qué no se preocupan? ¿Están muy confiados? No confiados porque ese es problema de quienes gobiernan. Nosotros debemos preocuparnos simplemente cómo vamos a ganar las elecciones. De tal manera que nuestro problema es en el lado del no oficialismo, poder delinear una estrategia para enfrentar al oficialismo y su proyecto, y sobre todo para ofrecerle al país soluciones en materia económica. El 2016 es difícil, probablemente el 2017 sea peor. Gracias, asambleísta Torres y asambleísta Hernández, por habernos acompañado con sus criterios. Amigos, recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis, como siempre, les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos, como siempre, la reproducción de este programa a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado Se Crea, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y también a la Flaxo Radio. Será hasta la próxima semana.